Mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa, esto es Charlas de Amparo. En los videos anteriores hemos estado hablando sobre los ejes de la reforma constitucional. El día de hoy quiero avanzar sobre este último eje rector del que hablamos en el video pasado, las violaciones al procedimiento y su preparación durante el juicio. Volviendo a destacarlo, en el artículo 107, fracción tercera, inciso A, último párrafo de la Constitución, se establece que cuando vayas a promover un amparo directo contra una sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, debiste haber agotado el recurso o medio de defensa legal necesario susceptible de confirmar, modificar o revocar el acto reclamado durante la tramitación del juicio. Si no lo haces, se entiende que consentiste esta violación del procedimiento y la sanción procesal es que te declaren inoperante tu concepto de violación. No obstante ello, si recuerdas, conforme a la ley de amparo anterior en el artículo 161 de la anterior ley de amparo, esta preparación del amparo solamente estaba limitada a la materia civil y se entendía incluida la materia mercantil. Quedaba excluida la laboral, la penal, la familiar, quedaba excluida la administrativa fiscal. En la reforma constitucional que entró en vigor el 4 de octubre del 2011, se contempla que se debe de preparar el amparo. Bueno, dice, previo o durante la tramitación del juicio tendrás que ir agotando los recursos medios de defensa legales necesarios, pero no te especifica que solo sea la materia civil. Entonces esto trae como consecuencia que, por regla general, se entienda que debe de agotarse en todas las materias. Desde luego, la misma Constitución establece en este último párrafo del inciso A de la fracción tercera del artículo 107 que cuando se trate de derechos de menores incapaces, el estado civil, orden o estabilidad de la familia o los asuntos promovidos por el sentenciado en asuntos penales, ahí no tienes que haber agotado el recurso ordinario. Entonces te podrías pensar que en las demás materias necesariamente lo tienes que hacer. Conforme a reforma constitucional sí, sin embargo, conforme a la nueva ley de amparo, que entró en vigor el 3 de abril del 2013, en el artículo 170, fracción primera, penúltimo párrafo de esta nueva ley de amparo, se establecen algunas excepciones vinculadas con el artículo 171. Reitera el que se trata de, si se trata de violaciones al procedimiento por derechos de menores o incapaces o que vayan en cuanto al estado civil, orden, estabilidad de la familia, o sea, repite esencialmente lo que dice la Constitución, pero luego inserta un párrafo en donde dicen tratándose de los ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, que bueno, son los sujetos que tradicionalmente se han considerado vulnerables. Pero tiene una innovación la ley de amparo y dice, quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentran en clara desventaja social para emprender un juicio. Y entonces aquí ya es materia de interpretación y de prueba y de aducir por qué razón pues esa persona no pudo promover o interponer los recursos ordinarios durante la tramitación del juicio. Claro, va a ser cuestionable porque en amparo directo la regla general es que no se admiten pruebas que no haya tenido a la vista la responsable. Regla general, pero si llega a promoverse un amparo y dice, bueno, no se pudo interponer el recurso por esta razón, pues probablemente por acceso a la justicia deba de admitirse prueba. Continúa el artículo 171, dice aquellos promovidos por el sentenciado. Entonces, en este caso, pues se entiende que según un proceso penal y que conforme al proceso penal, pues el sentenciado no tenía que haber agotado recursos ordinarios. Cuidado, el ofendido sí tiene que agotar por regla general los recursos ordinarios. Pero entonces te puedes poner a pensar en aquellos asuntos de estricto derecho, sobre todo el civil, el mercantil, el administrativo, caso concreto los asuntos fiscales. Si no se hubiera agotado el recurso ordinario durante la tramitación del juicio, ¿qué puede hacer el gobernado para tener acceso a la justicia? La misma ley de amparo establece un camino, que es un camino en cuanto a que puedas optar por él, si cuando tú promueves tu amparo directo
y las violaciones al procedimiento no agotaste el recurso ordinario, te establece el mismo artículo 171 que si la ley aplicada o que se debió aplicar es contraria a la Constitución o a los tratados internacionales, en ese tipo de casos no estabas obligado a haber agotado el recurso ordinario. Entonces aquí ves, ya hay varias excepciones para que no tengas que agotar el recurso ordinario. ¿Dónde más podríamos encontrar? Bueno, si lees el artículo 61, fracción 18 de la nueva ley de amparo, se establece que contra determinados actos no es necesario agotar recurso ordinario, como son todos aquellos inherentes a la libertad, órdenes y autos de índole penal, aunque por regla general estos tienen la característica que son de imposible reparación, los asuntos donde esté de por medio un tercero extraño. Bueno, entonces en ese caso, normalmente el tercero extraño no plantea violaciones al procedimiento porque por su propia característica es ajeno a la tramitación del juicio, a diferencia del tercero extraño por equiparación, que en ese caso estaría muy interesante. En otro video vamos a hablar sobre él, sobre la jurisdicción escalonada, jurisprudencia de la Corte y demás. Pero establece en este artículo 61, fracción 18, dice que si la procedencia del recurso se sujeta a interpretación adicional o su fundamento legal es insuficiente, el quejoso quedará en libertad de interponerlo o acudir al amparo. No especifica necesariamente que sea el amparo indirecto. Desde mi punto de vista, una interpretación más amplia puede también generar el que si tú aduces que no se agotó el recurso porque estaba sujeto a interpretación adicional, esto quiere decir que no es lo suficientemente claro para poder entender que procedía el recurso, pues que no estabas obligado a hacerlo. Hay que pensar siempre en acceso a la justicia, hay que pensar siempre en la mayor posibilidad de defensa hacia el gobernado. Estos son algunos de los tópicos, hay muchos otros sobre los que abundaremos en su momento, como aquellos juicios que iniciaron antes de la reforma constitucional. No se tenía que preparar el amparo en todas las materias. ¿Qué pasa con aquellos asuntos entre reforma constitucional y nueva ley de amparo? Afortunadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia que, aunque estuviera el requisito de preparación en el amparo, en la Constitución, mientras no entró en vigor la nueva ley de amparo, ante la disparidad del 161 de la anterior ley de amparo y la nueva ley de amparo, solamente sería exigible su preparación en los asuntos en materia civil. Pero seguramente eso lo abordaremos en otra charla. Mi nombre es José Eduardo Tellez Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.